Bueno, entonces, último panel del día. Vamos a estar acá moderando un poco. Primero lo primero, me gustaría que cada uno se vaya presentando. Creo que es ideal, ahí vamos metiendo la conversación, así que partimos contigo que ya tienes el micrófono, así que adelante. Rodrigo, primero que todo, muchas gracias y felicitaciones. Qué bueno ver ese tipo de eventos en Latinoamérica, en Colombia. Mi nombre es Tomás Gutiérrez, yo soy tecnólogo de vida. He hecho startups con VCs, vengo de Silicon Valley. Hace 4 años me vine a vivir a Colombia, después de decir que en Silicon Valley en el 2019 algo estaba cambiando. He creado compañías, fundado compañías, soy inversionista. Y en este momento hemos lanzado 2 cosas desde diciembre. Una es la aceleradora de Torrenegra, con mi socio Alexander Torrenegra, donde estamos impulsando emprendimientos bootstrapped en toda Latinoamérica y también en todas partes del mundo. Y segundo, estamos creando una fábrica de compañías. Con todo lo que sabemos, estamos creando entonces una metodología y estamos lanzando globalmente y en Latinoamérica varias iniciativas. Entonces, muchas gracias por estar aquí, señores. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Hola a todos, muy buenas tardes nuevamente. Óscar Rodríguez, soy el vicepresidente de innovación del Grupo Bolívar de Vivienda, todo un ecosistema que impulsa la innovación en una industria que está retada y que gracias a ustedes también muy amablemente nos están retando a ser cada vez mejores y a enriquecer y mejorar las experiencias de nuestros clientes. Tenemos un modelo de innovación en el grupo que lleva alrededor de 16 años, trabajamos con las universidades, con talento joven, experimentando, y cuando tengan la oportunidad en los otros pisos del domo tenemos células incubando iniciativas. Somos desde Davivienda, tenemos la certificación como unidad de I+D+I del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, muchas historias que contar de aprendizajes, de retos y en especial con todo el ecosistema de emprendimiento en Colombia que nos reta y en el cual hemos construido una ruta importante que en la medida que vayamos desarrollando el panel les contaremos en lo que hemos avanzado, en lo que nos falta y en lo que seguimos creyendo firmemente en el talento de los emprendedores para seguir trabajando juntos. Perfecto. Bueno, qué rico estar aquí con ustedes, saludar aquí a Tomás y a Óscar, a grandes amigos, a Rodri, gran amigo del ecosistema. Mi nombre es Luis Felipe Barrientos, me dicen Barry, estoy en el mundo del ecosistema de innovación y emprendimiento ya hace un par de años. He pasado por muchos roles, estuve en Gobierno Nacional a cargo de la gran estrategia de emprendimiento llamado Se Emprende. Eso fue un proyecto muy lindo que logramos llegar a 28 regiones del país, a articular a 454 aliados, entre esos a Vivienda, a todos los actores para ayudar a los emprendedores de las regiones. Pudimos apoyar en el gobierno del presidente Duque a 28.000 emprendedores, no solo a los startups, sino a los emprendedores de alto impacto, emprendedores de diversa índole. Estuve en Connect, Comité Universidad Empresa Estado, como director de inteligencia de negocios. Es un comité que conforman 33 universidades, 30 multinacionales para hacer proyectos de ciencia y tecnología en la región. Mi último trabajo fue en Starter Company, es una, pues si no se la conozcan, los que hacen Starco, que es la próxima, esta semana. ¿Quién va a ir? Levanta la mano, ¿quién va a ir a Starco? Está perfecto, y además ahí, es buenísimo, ¿no? ¿Quién va a ir a Starco? Eso. Va a ser esta semana, 14 y 15 de marzo, es la gran feria del emprendimiento de América Latina, la gran subasta. La tarde más emocionante es el viernes, porque las 10 mejores startups van a hacer un pitch en vivo, así que no hay mejor espacio para hacer conexiones. Y bueno, solo para cerrar, ahorita estoy de profesor, de consultor y trabajando por el ecosistema desde otra orilla. Y qué rico estar aquí con ustedes, con semejante panel de lujo. Gracias, Rodri, por la invitación, y qué rico estar aquí en tu casa y conocer al gran Tomás. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias también a los tres por estar acá, gran panel. Y vamos partiendo con las primeras preguntas. Barry, aprovechando que tiene el micrófono, De una. ¿cuál es tu visión y objetivos que crees del ecosistema colombiano? ¿Y cuáles son los objetivos para poder potenciar la innovación dentro del país? Potenciar la innovación del país. Yo creo que hay muchas cosas que están pasando que son muy interesantes. Primero, entender cómo estamos a nivel mundial, ¿no? Hay estudios que nos muestran que estamos en el Global Innovation Index. Está Colombia en el puesto 65, en América Latina estamos por ahí de cuarto puesto más o menos, pero la tarea todavía es gigante. Interesante también es ver qué están haciendo otros, ¿no? Yo cuando estaba en gobierno me senté a hablar con otros países y parte de ese éxito tiene que ver con los emprendedores. Y el emprendedor no arranca en las universidades, allá los emprendedores, caso Finlandia por ejemplo, empiezan a crear cultura de emprendedores de la primera infancia. Cuando llegan a bachillerato son unos tesos
Y cuando llegan a las universidades ya le han hecho trazabilidad, ya es gente que puede ejercer como intraemprendedora en las compañías o pueden ejercer como emprendedores. Entonces, en Colombia tenemos muchos casos. Las hermanas Carvajalino, ¿las conocemos? Sacaron recientemente un libro. Estas niñas empezaron desde chiquitas a vender chocolates, como ellos muchos. Hay gente que hace la escuela desde antes. Creo que Colombia necesita seguir potenciando la cultura emprendedora e intraemprendedora, cómo pensar como un emprendedor en el mundo corporativo. Hemos avanzado mucho como ecosistema. Siguiente tema para tener en cuenta, la ANDI, el ranking de innovación de la ANDI. Mírenlo, interesante ver cuáles son las compañías más innovadoras de Colombia. Ahorita la compañía más innovadora es Alpina, seguido hay bares de alimentos ahí, Alquería, bueno, Davivienda ha estado en ese ranking, siempre está. Entonces, ver qué está pasando con otras industrias es muy importante. El ranking de innovación abierta, otro tema súper interesante, se lo hace Connect junto con la Casa Editorial del Tiempo, junto con unos aliados en Brasil, y lo que hace es ver cómo están trabajando los corporativos con las startups para generar proyectos de impacto en el país, otro indicador. Y hay otro estudio muy chévere que está haciendo con las startups, esto lo hace la Cámara de Comercio, lo hacen varios actores, la de Cali, allí están varias universidades, el CESA, EAFIT, Ongoing, está KPMG, que es una investigación que se hace de todo el ecosistema del país de startups y su evolución. Entonces, creo que vamos bien, siempre habrá trabajo para esto. Para resumirte la pregunta, creo que ahí las áreas de innovación de las compañías cada vez son más fuertes. Esto empezó de una década para acá. El país hace 11 años no tenía un ecosistema, tenía un ecosistema naciente, y hoy hay un ecosistema mucho más robusto, somos referente internacional, y creo que estamos haciendo tarea, así que ¿qué hay que seguir haciendo? Nada, seguir apalancando las apuestas de las empresas, creerle mucho a todo lo que está pasando con inteligencia artificial, se volvió una fuerza de cambio a las nuevas tecnologías, y seguir creyendo en los emprendedores, creo que es el talento que hace que las economías se muevan. Gracias, sí, yo creo que hay muchos retos cuando uno habla de la visión, también como entender en el punto en el que estamos y de dónde venimos. Y yo creo que este es un ecosistema que viene en auge, viene en crecimiento. Cuando yo me devuelvo y vemos hace, yo no sé, Guaira, de pronto Barry, eso hace unos 10, 12 años, cuando íbamos y estaba empezando Guaira, que era esa aceleradora de Telefónica y era como lo más, digamos que inicial de un proceso como de trabajo con los emprendedores desde un corporativo, a lo que es el día de hoy han pasado muchos temas y claro, salen algunos elementos y para nosotros los corporativos que quisiéramos, digamos que mostrar, les juro, muchos más casos de uso con ustedes y lo hacemos, y yo creo que ahí venimos como aprendiendo, venimos trabajando y aprendiendo mucho de ustedes, y creo que esa unión es la que hace como exponencial los temas. Yo creo que nosotros, y tal vez lo mencionaban en un panel, y es que tenemos muchos productos, mucha creatividad, mucha innovación, pero estamos en un punto de escalar, y el camino de escalar nos lo dan en gran medida dos componentes: esa visión de mundo, porque hemos sido muy locales, vemos a veces el mercado muy hacia acá, y el camino es ver el mundo, y lo otro necesariamente pues trabajar de la mano con los corporativos. Y los corporativos, que suena esa palabra a veces como aburrida, pero es que resulta que los corporativos fuimos emprendedores en algún momento, fuimos nuestro inicio, se marca también por alguien que tuvo la iniciativa de que con disciplina y con tema trabajar como en una solución. Yo creo que ahí eso nos reta y tal vez, y mencionan, digamos que cuando en los corporativos hay muchos corporativos que venimos haciendo una tarea. Ecopetrol viene con un trabajo importante a nivel país, pero yo les digo, en el camino que nosotros hemos tenido, y cuando íbamos a este tipo de eventos, realmente hacia adentro no había ninguna estructura donde pudiéramos nosotros tener caminos y vías para acompañar, para acelerar, o también con un componente muy importante que necesita el ecosistema, y es también para decir no, esto está bellísimo, interesante, pero para mi industria o para lo que estoy haciendo es mi oferta de valor, ahora no. Y creo que eso hace parte también del aprendizaje de los corporativos, de también tener la capacidad de decir no. Y cuando estamos en el escenario de sí, ¿cómo pasa? Y eso nos ha llevado a crear, porque detrás de recibir una tarjetica o de tener un contacto, pues nosotros como corporativos, y lo hablo por el caso de Davivienda y de lo que hacemos desde acá, nosotros tenemos toda una metodología que lleva desde la sensibilización
a nuestros equipos y a nuestras unidades de negocio de entender el valor que le puede dar una alianza con un emprendedor y con una solución, hasta pasar por todo lo que es el proceso de propiedad intelectual, el tema de contratación, el tema de hasta la misma marca, de cómo nos vamos a vestir. Entonces yo creo que ahí lo que viene, y yo creo que en este ecosistema vienen es solo buenas noticias de ese proceso de madurez, de entender cada vez más cómo es que jugamos. Nosotros cuando empezábamos era rebotando, llegábamos con un emprendedor o llegábamos nosotros como área de innovación a decir vimos una solución y casi que nos comábamos. Ahora hay unos procesos en los que realmente incubamos antes de encontrar y lo manejamos, digamos que con una apertura importante en un proceso de experimentar con el emprendedor, de decir qué es lo que tienes, cómo luciría con nosotros, por qué ves que nuestra oferta puede calzar, y a nosotros también nos ha generado tener unos scouting más claros de lo que estamos buscando en Colombia y en el mundo para empezar esa ruta. Y esas rutas cada vez vienen siendo más sofisticadas, más maduras, para saber. De hecho, nosotros la bolsa que recibimos por ser unidad de I+D+I, lo que recibimos como beneficios tributarios es la bolsa que alimenta los procesos de experimentación con los emprendedores, de tal forma que sea un círculo virtuoso en que lo que tenemos de beneficios tributarios lo invertimos nuevamente en más innovación con ustedes. Ya después les contaré más detalle porque hay muchos temas ahí que compartir. Oscar, muy lindo. No, sí, divino. ¿Por dónde empezar? Este tema es complicado. Yo salí de Colombia a los 15 años, hace ya más de 25 años. Siendo hacker, tecnólogo, ingeniero, después me volví emprendedor y he pensado en este tema muchísimo, porque yo vengo a Colombia, antes venía a Colombia 1 o 2 veces al año a ver cómo iban las cosas. Y yo veía Stripe que crecía en Estados Unidos y aquí en Colombia en el 2001 no había una pasarela de pagos. Hasta que los chicos de Tapsi, que se volvieron, ¿no? Kaify, todo eso, que sacaron la billetera, al fin lograron hacer eso. Después salió Payout, después salió todo eso. Y nos demoramos demasiado, ¿no? Creo que la parte corporativa es súper importante y es algo que tenemos que utilizar, y gracias por ese apoyo. También la parte más grande del emprendimiento para mí, viniendo de la cultura de Silicon Valley, de crear cosas, de crear productos, es ver esas oportunidades e ir por ellas. ¿Y cómo hacemos eso? Ya sea con ayuda corporativa, nosotros mismos, con capital de Venture Capital, y cómo hacer eso bien. Aquí es donde me toca ser un poquito cuidadoso porque las críticas son muy fuertes. Tenemos unos problemas sistémicos en Colombia que tenemos que hablar de ellos y tenerlos muy claros. Como cuando tú vas a donde un inversionista gringo de Venture Capital grande, como donde yo levanto plata, y tú vas como un emprendimiento latinoamericano, ¿qué es lo primero que le dicen en cuanto a dónde incorporarse y qué banca utilizar? ¿Quién más te ha invertido o no? No, lo primero que te dicen es por favor incorpórate en Delaware o en otra parte que no sea Colombia, y por favor no utilices la banca colombiana, y por favor no, porque hay unas ineficiencias muy, muy, muy grandes. Y tenemos que hablar de eso, porque eso es parte del contexto donde vivimos. Entonces, si de verdad queremos impulsar el emprendimiento acá de raíz, para todos nosotros, el que ve una idea y que la quiere buscar, hay que pensar en varias cosas. ¿De dónde salen esas ineficiencias? ¿Quién nos está imponiendo esas ineficiencias a ustedes, a la banca colombiana? ¿Por qué Nubank se ha demorado tantos años en entrar aquí? ¿Por qué hay tanta competencia que no se logra traer al mercado? ¿Y gracias a qué? ¿No? Y hay cierta gente que dice que también es, qué pena lo que voy a decir, pero gente con la que hablo que en gran parte son la parte del narcotráfico, ¿no? El lavado de activos. ¿Cuánta plata gastan ustedes por el lavado de activos? Que nos toca lidiar con eso, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta en ineficiencias a los emprendedores que entonces no pueden hacer las cosas acá? Entonces, muy duro. De parte de, por ejemplo, de inglés, necesitamos todos aprender inglés ayer.
eso es necesario, pero de raíz. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el lenguaje más traducido de Internet que ha existido? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Tú sabes? No, pero es el PHP, es la documentación de PHP, porque se regó y se volvió el lenguaje de facto. Pero ¿qué es lo que pasa? El mundo de la tecnología está avanzando tan rápido hoy en día, ¿cierto? Digamos lo que está pasando con AI. Están saliendo cosas, están saliendo modelos open source, están habiendo comunidades en Discord, en Reddit, estamos hackeando todo eso y todo eso está pasando en inglés. ¿Qué pasa si no sabemos inglés? Nos va a dejar el bus. Entonces el inglés se vuelve súper importante. Y en Colombia, como país de parte de gobierno, también hay que pensar en cosas como que, ¿sabes cuánto en el 2020? Porque fue la última vez que tuvimos datos. ¿Cuánto del PIB invertimos en R&D? ¿Cómo se dice R&D en español? Sí, investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo. ¿Alguien quiere apostar? ¿No? ¿Más de 5%? No. ¿Más de 1%? En el 2020 fue 0,29, ¿no? Y eso también hay que mirar cuánto es en Alpina, cuánto es en Ecopetrol, cuántos son esos sitios grandes. Entonces, de verdad, ¿cuánto estamos invirtiendo en eso puntualmente? Entonces, bueno, tengo un reguero de cosas, pero… Muy bueno. ¿Cierto? Buenos insights, de acuerdo. Claro, porque si de verdad queremos innovar rápidamente, tenemos que pensar en el contexto y tenemos que salir, hay un libro que se llama Algoritmos para la vida, espectacular, léanselo, pero uno de ellos se llama de un local maximum y global maximum, ¿cómo se dice eso? Un máximo local y un máximo global. Entonces es muy fácil uno quedarse en un máximo local donde uno está escalando una montaña y piensa que llegó al cerro y dice, llegué, pero no, llegas allá y hay una montaña más lejos. Entonces es importantísimo todos nosotros salirnos de eso, exponernos a esa conversación global. Bueno, puedo seguir acá, pero bueno, ¿qué sigue? Pero vamos a seguir con las preguntas, pero para ir sumando algo también, entender el contexto de Latinoamérica, que es muy importante lo que dijiste, pero también hay que ver la madurez del ecosistema, tanto desde los gobiernos, desde los corporativos y de los emprendedores. O sea, si nosotros echamos para atrás sacando un despegar.com, un Mercado Libre, y por ahí aparecen las startups exitosas, las unicornios, nacieron en el 2014-2015, o sea, nosotros los que estamos acá somos segunda generación y en una de esas está partiendo la tercera generación de emprendedores que la primera logró decir al corporativo, decirle, oye, acá hay plata, acá hay oportunidades, vamos a intentarlo, vamos a sacar los gobiernos, Startup Chile, que es ser una de las aceleradoras como gubernamentales más reconocidas en Latinoamérica, es nueva, o sea, desde el gobierno, hace 3 gobiernos atrás, más o menos, o sea, 12 años, 15 años máximo, o sea, también hay un contexto de entender lo que está pasando al mismo tiempo y me sumo ahora a la siguiente pregunta de cuáles han sido los retos también del ecosistema latinoamericano de entrar a un mundo globalizado que muchas veces también se le pide más a Latinoamérica, pero te das cuenta que en verdad, ¿por qué se nos pide tanto? ¿Por qué tenemos que escalar tan rápido? Si es que, claro, Europa, Estados Unidos fallaron 800 millones de veces y ahora son el ejemplo, pero llevan muchos años más que nosotros. O sea, ¿por qué se nos castiga tanto, por ejemplo, con el levantamiento de capital a Latinoamérica, siendo que los millones ya se quemaron en otros lados? Eso creo que es ahí abajo la pregunta, ¿cuáles son algunos retos del ecosistema latinoamericano también para poder ir avanzando y acercándonos hacia… ¿Quién, Oscar, de pronto, o quieres que arranque yo? Retos latinoamericanos. Pues es que creo que Tomás acaba de plantear muchos temas que está pasando en materia de inversión. Creo que es un tema súper importante, que tenemos que obviamente hablar inglés, sino como pasó el año pasado que hubo un Startup World Cup acá en Bogotá, y emprendimientos buenísimos, y muchos no hablaban inglés. Y, oh sorpresa, de esos 10 escogían, uno se iba para Silicon Valley y le fue muy bien a esta persona, quedó, pues levantó inversión, pero la empresa era muy buena, de acuerdo, pero aquí habían muchas más buenas también y no tener el idioma sí fue una barrera. El ecosistema ha ido madurando, en América Latina está la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación, la RELAI, Colombia tuvo la presidencia y parte de ese tema es que ya hay un diálogo latinoamericano. Y cuando estaba en Impulsa, tuvimos la presidencia de la RELAI,
está Corfo en Chile, que son nuestros grandes referentes de Colombia, la FINEP en Brasil, y ha habido, entre otros, en todas partes de América Latina, hay un buen diálogo de cómo apoyar el ecosistema y estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los temas de política pública se han incorporado en ese diálogo regional y eso permitió que América Latina avance. Muchos de los instrumentos de impulso cuando yo estaba vinieron de ahí, de ese diálogo entre regiones. En escalamiento empresarial, yo destacaría uno que se llamaba Mega Innovadores, y lo que se hizo fue aprender de varios ecosistemas del mundo, particularmente un caso en Colombia, Manizales Más, que se trabajaron el modelo de Babson College. Manizales hace una década en las ciudades con mayor desempleo en Colombia, se trajeron un modelo de escalamiento empresarial y literalmente le dieron la vuelta a la ciudad. Y eso fue una articulación de las universidades, ahí estaba creo que la Fundación Luker, entre otros, y gracias a ese modelo de escalamiento salió adelante. Entonces, en el caso de nosotros, igual, salimos a hacer convocatorias públicas y logramos, hay varias cosas que hay que lograr. Primera cosa es que los empresarios colombianos se la crean, hay que creársela, hay que tener la mentalidad, así se puede, a lo Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya, ¿usted por qué es campeón? Si otros pueden ganar, ¿yo por qué no? ¿Sí? Si uno tiene la mentalidad de abundancia, todo es posible, no solo es propósito, creérsela. ¿Y quién dijo que un colombiano puede jugar en las grandes ligas? Claro que sí, aquí hay grandes colombianos jugando en las grandes ligas, dentro del público, amigos de la casa, ¿sí? Entre ustedes. Hay que creérsela. Listo, primero es el tema mindset. Segundo, entender cómo dialogar con los diferentes sectores del ecosistema. Las universidades son una materia poderosísima para poder generar relaciones. Muchas tecnologías de las universidades están parqueadas, hoy esa conversión ha parqueado. Las áreas de transferencia de las universidades, seguir haciendo investigación y desarrollo, y se necesita también la política pública, un gobierno que le crea. Creo que en el gobierno anterior creo que hubo un avance, Impulsa sigue en su tarea, pero hay que seguir teniendo una política a largo plazo de cómo seguir apoyando a los emprendedores. Sería ese como mi resumen ejecutivo. Bueno, yo creo que ahí y también vienen muchas… Cuando uno habla del ecosistema y cuando lo compara con otros, digamos que ecosistemas en el mundo, efectivamente salen a relucir también muchas brechas, muchos temas en los que tenemos reto. Yo insisto en que nosotros venimos en un camino en que quisiéramos nuevamente, y muchos de ustedes también en su espíritu de emprendimiento quisieran también ir más rápido, escalar más rápido. No podemos perder de vista como ese ímpetu y esa mirada de mundo. Sin embargo, también yo creo que hay un avance porque uno dice, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezar? O sea, un corporativo que tiene también sus retos de regulación, que tiene sus retos de tecnología, de estar amenazado si se quiere, pero entonces uno puede quedar en bloqueo y parálisis por análisis, ¿sí? Y sin embargo nosotros hay unos caminos en los que decimos, y tal vez Tomás menciona y seguramente con todos estos temas también de mundo. Uno, en barreras como el tema del idioma, cuando uno dice, bueno, ¿y nosotros ahí qué hacemos? Nosotros, y de pronto esos esfuerzos no se conocen. Nosotros esta semana incluso vamos a estar celebrando el aniversario de una organización que quizás ustedes no conocen, pero cuando uno dice y cuando mencionamos el tema de bilingüismo, que es una brecha sentida, ¿por dónde empezar? Cuando uno ve todo este mundo que estamos en reformas de educación, de salud, pero ¿dónde está el tema de bilingüismo que decimos tan? Nosotros tenemos un programa desde hace ya más de 15 años que lo que forma es porque no tenemos ni profesores bilingües. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a que los estudiantes sean bilingües si no tenemos profesores bilingües? Y tenemos una iniciativa que es única, que precisamente su oferta de valor es formar profesores bilingües, y por ahí han pasado y tenemos y seguramente tenemos, pero nuevamente esto no es, seguramente un solo corporativo no va a poder hacer el cambio. Tenemos es la suma del esfuerzo y con conciencia y con realmente un espíritu genuino de acompañar el emprendimiento. Entonces ese para mencionar, porque creo que es algo que sabemos que como sociedad tenemos un reto ahí importante. Segundo, el tema de apropiar tecnologías exponenciales. Yo creo que ahí siempre quedamos, wow, esto pasó allá, cómo nosotros como corporativos también y en esa mirada al mundo tenemos un esfuerzo, y mencionan acá el tema de I+D+I y demás, pero creo que tenemos que nuevamente una conciencia, y en eso hemos venido también impulsando, y es nosotros, ¿por qué no podemos generar nuestras propias patentes? Y empieza por el mismo tema de cultura, porque es que a veces pareciera que es que no podemos, y claro que podemos, o sea, todos los que estamos sentados acá, pero eso necesita técnica y disciplina. Nuevamente, cuando nosotros decíamos y cuando vemos el Global Innovation Index y vemos eso, decimos estamos lejos, pero un tema es ver esa lejanía para decir no hago nada.
o ver esa lejanía para ver y cómo damos los primeros pasos. Para nosotros, y les digo, hace unos años decíamos generar patentes acá para nosotros cuando salíamos con algo nuevo al mercado y decíamos, oiga, eso de pronto podía haber sido patentable, pero ya era tarde, porque no habíamos hecho un proceso sistemático, entonces nos devolvíamos otra vez y ya efectivamente era tarde, o porque lo veíamos como algo que era solamente un componente jurídico. Y ahí hemos venido haciendo un proceso. En este momento, como Davivienda, somos la entidad financiera con mayor número de patentes radicadas entre la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto no es como para, digamos que en el mundo de la innovación, en el mundo de todo eso, también nos faltan muchas métricas para que los mensajes no queden solamente subjetivos, sino ¿sí? Como con métricas concretas. Entonces, por eso decimos, entonces, con patentes estamos como, somos el grupo con mayor número de patentes. Tenemos como Davivienda, nuevamente, tenemos reto, pero con el estudio que hacen, con el ranking que hacen de innovación abierta, estamos en primer lugar desde el grupo financiero, en relacionamiento con los emprendedores. Y nuevamente, y seguramente tenemos nuevamente reto, pero no, ¿por dónde empezar? ¿Cómo ver el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Sí? Y cómo, hacia dónde vamos. Todos estos elementos, y nuevamente tener un proceso sistemático que acá lo llamamos la aceleradora, de estar revisando esas iniciativas en las que creemos que esa iniciativa le va a permitir a una línea de negocio acelerar. Es un proceso en el que vamos a ganar los dos, pero para que ganen los dos tenemos que hablar de muchos temas, de propiedad intelectual, de negociación, de mercado, de tecnología, y ahí hay un match de conocimiento que estamos pues, aprendiendo. Nosotros tenemos una iniciativa que también en este momento de hecho está abierta, que es una iniciativa que se ubica en cómo nosotros podemos contribuir a esos objetivos de desarrollo sostenible que se ven a veces también lejanos, que se ven esas metas que pone Naciones Unidas. Y nuevamente, ¿qué hacemos nosotros para eso? Y unimos dos componentes, nuestros temas de innovación y el talento joven. ¿Y cómo retar a ese talento joven? Que es ese talento joven el que puede retar y transformar temas de educación, que puede transformar y retar temas de salud, de movilidad, de medio ambiente, de ciudades inteligentes. Y es ahí donde entonces convocamos a esos jóvenes sin pretensión de negocio, sino solamente de incubar y hacer un mejor país y por ende un mejor mundo. Y retamos a esos jóvenes a que compartan sus iniciativas y los sometemos también y les hacemos las preguntas. Esto le falta, tenga cuidado con la propiedad intelectual, tenga cuidado con esto, mire este mercado, mire estos retos de operación, porque ver los temas sociales también tenemos que verlos como temas de negocio, o sea, como temas también de negocio, no un tema también asistencialista. Pero producto de Social Skin, y creo que también es brecha que decimos y se nos arma otra pregunta, y es que las iniciativas que llegan pues son es una etapa muy temprana, pero también decimos con todo y que es una etapa temprana, nosotros muchas veces lo que sustentamos como un emprendimiento es una idea. Y ahí también entonces tenemos retos de cómo formar, y por eso lanzamos una plataforma también digital de enseñar, porque cuando ya uno está en este mundo de emprendimiento, quizás ustedes ya se acercan a conceptos mucho más sofisticados y ya vamos subiendo el lenguaje, ya hablamos de los CBCs y ya hablamos de todo el lenguaje del mundo del emprendimiento. Pero cuando uno se devuelve un poco de por dónde viene y de los sistemas educativos, en las mismas universidades, de esas iniciativas que vienen y no se entiende qué es una iniciativa, sí, que se mueve en el impacto, cómo es, y muchos temas que presumen ser un emprendimiento son apenas una idea. Entonces ahí, nuevamente, ¿qué tenemos? ¿Cómo acompañamos? Y cómo entonces eso nos lleva a un reto de educación, de formación, pero no visto solamente de la universidad, sino yo corporativo, cómo a través de una plataforma digital puedo contribuir a formar jóvenes en los colegios que pasen de la idea al emprendimiento, jóvenes en programas y en asocio con universidades en los programas de emprendimiento, y cómo nosotros damos módulos también para pasar nuevamente de la idea al emprendimiento. Entonces muchas iniciativas que nuevamente eso es lo que al final la suma de todos pues es la que forma ecosistema. Súper. Óscar, otra vez, gracias. Sí, es que me gustaría que esto no se moviera para uno poder manejar el carro. Está difícil. Sí, bueno, otra vez, gracias. Creo que esa parte de responsabilidad social es muy importante y muy linda tenerla.
me fascina tu historia de mindset. Mi papá sí me dijo una vez, lo más importante del circo es que el payaso se crea su acto. Y me ha tocado creerme mi acto toda mi vida, aun cuando no creo que tenga un acto ni circo. Entonces, en el contexto, ¿okay? Voy a decir unas cosas negativas y otras positivas, porque creo que aquí positivo tenemos que todo por hacer, tenemos la gente, tenemos la capacidad. Primero me acuerdo de la historia de Nicolás. La semana pasada estaba jugando pádel en Pereira y entró un chico recién egresado de la universidad buscando trabajo, Nicolás. Y Nicolás le dijo, bueno, ¿qué quiere hacer? Y me dijo, no, estoy entrevistando con unas compañías en Canadá y en Estados Unidos como SRE, como dice Sales Representative, como para ventas, como el más pequeño de ventas. ¿Y cuánto le van a pagar a Nicolás o cuánto creen que está buscando él como un salario allá? Más de $500 o 2 millones de pesos al mes. ¿Quiénes creen? ¿Sí? ¿Más de 1 millón? ¿Más de 2? Levanten las manos. ¿Más de 3? ¿Más de 5? $1.500 solamente de cash. Y quién sabe si le dan stock options o un montón de cosas. No, otra vez, desde el 99 que yo vengo viniendo acá y me volví CTO y fundador y de todo, me reúno con presidentes, fundadores de compañías grandes y me dicen, Tomás, ¿qué nota lo que están haciendo? No sea que usted me consigue un CTO allá en Estados Unidos bien bueno que nos pueda venir a ayudar con nuestros retos. Claro, ¿qué nota? Me fascinaría ayudarle a conseguir ese perfil. Listo, ¿qué presupuesto tienen? $75,000, que está muy bien, ¿no? Estamos hablando de 300 y pico millones de pesos. Excelente salario. Al mismo tiempo, yo le estoy pagando a un medium engineer en Estados Unidos, un ingeniero, no senior, este es bueno, $75,000, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Nicolás la semana pasada se nos está yendo. Muchos de ustedes, si esto falla, ¿qué va a pasar? Van a levantar la mano y se van a ir para donde sea, porque ya como emprendedores van a lograr hacer eso. Se nos está escurriendo y erosionando el talento porque es muy fácil exportar los cerebros hoy en día. Nos estamos quedando acá. De las mejores ingenieras que yo tuve, que vivió en Dubái, que trabajó para Google y se volvió para Montería. Espectacular, Lina. Y a Lina yo le pagaba, creo que $7,000, $8,000 viviendo en Montería, porque además tenía una ecuación de compensación. Una nota. Pero yo tenía un emprendimiento tipo global y como eso tenía gente en Bolivia, en Nigeria, en un montón de sitios, ese mercado se ha democratizado. ¿Quién nos queda aquí para emprender, para hacer todo eso? Ustedes que quieren hacer esos retos, súper bien, pero de pronto se queman y es muy fácil para ustedes decir, ya sé inglés porque Tomás nos lo contó en una cosa y lo validaron Oscar y aquí y Barry, entonces pues chao. Entonces tenemos que pensar en esas cosas, ¿no? La parte también que dijo Oscar, cultural, súper importante. Porque aquí en Colombia es exactamente lo que dice Oscar. Yo muchas veces aquí me frustro y trato de no usar muchos servicios colombianos porque yo voy allá y veo una ineficiencia que ni siquiera es de tecnología, es de pronto de proceso. Y pregunto, bueno, ¿por qué se hace de esa forma? Así dijo el jefe. ¿No? Así, porque siempre se ha hecho así. Entonces, de cultura, y aquí pues no nos metamos a filosofía, tenemos un legado de 500 años que se expande a una cosa imperialista, etcétera, donde no pagaba ser vivo. Si el jefe veía que alguien era vivo, lo iban a espichar, ¿cierto? Porque uno no podía tener a alguien demasiado vivo porque entonces nos salía a robarle la platica. Entonces, ¿qué ha pasado? Que mucho de eso también se ha ido. Entonces, culturalmente también tenemos que pensar en todo eso. Bueno, pasémonos a lo positivo, porque positivo hay muchísimo. Tenemos, nos reto a todos, ¿qué tenemos en Colombia que podemos aprovechar? Tenemos unos cerebros, la cultura colombiana es de la más emprendedora que yo he conocido en todo. Alguien monta una zapatería y después hay 8 zapaterías en la misma calle. Emprendedores, ¿no? No, pero de verdad, lo veo en todas partes. La gente tiene unas ideas, tiene una forma de ejecución, una forma de entrar, de vender espectacular. Tenemos que fomentar eso muchísimo. ¿Qué tenemos aquí en el trópico? Una abundancia espectacular de calorías, ¿no? Digamos en la parte de agropecuaria. Tenemos, uno tira una semilla y crece, agua, todo eso. En Colombia y en muchos países, ya para llevarlo al contexto latinoamericano, hemos estado viviendo los últimos 500 años de una forma de explotar el suelo debajo de donde nosotros vivimos.
exportar la parte de minas, de recursos, venderlos, hacer todo eso. Tenemos que pasar de vender esas cosas a vender lo que está en nuestra cabeza o a transformar esas cosas. Yo tengo tantas ideas que, es más, aquí hago el plug para necesitamos CEOs y también gente para la fábrica de compañías que quiera hacer esto. Existe ahora la oportunidad de hacer unas fibras prebióticas de cosas como mango. Toda la fruta que se bota acá podemos deshidratarlo, yo que lo podemos pasar por el FDA y hacer unas pepas que le dan de comer a la barriga, que me alimenté hace un ratico, después de leer unos papeles científicos. Hagamos eso. ¿Quién lo quiere hacer? Hablemos. Y como eso lo podemos hacer, y vamos a vivienda y les decimos, oigan, denos por favor un préstamo sin mucho interés y lanzamos esa cosa, ¿no? ¿Qué otras oportunidades tenemos acá? La motorización, que nosotros estamos andando, ¿no? y no es como en Vietnam o en Tailandia, pero hay motos por todas partes. Hoy en día, ¿qué tenemos acá? Como cosa positiva, es que el gobierno, la legislación, la regulación es mucho menos fuerte que en Estados Unidos o en muchas partes. ¿Qué podemos hacer con eso? Oiga, soldemos una motico mala, eléctrica, compremos un motorcito y una batería china y vendámosla por, no sé, $1.000.000, ganémosles a las otras. Le hagamos una suscripción. ¿Usted quiere moto? Estaba hablando con un trabajador que tengo en una obra y el señor me contaba, yo le preguntaba, bueno, pero usted no tiene moto, ¿por qué no tiene moto? Señor humilde, esta gente espectacular, con unas historias divinas. Él le paga a la persona que vive cerquita de él, que le puede llevar a la obra, le paga $200.000 cada quincena, cada 2 semanas. Le paga $400.000 al mes. No puede ser, ¿cierto? Yo también quedé plop. Y cuando lo estaba llevando, y yo los acerco porque me muero de la rabia, se gastan alrededor de esa plata, se gastan, no, perdón, lo dije más, son $200.000 al mes, que sigue siendo demasiado. 25.000 de eso se va para gasolina, el resto es para la otra persona y porque pues, se dañan las cosas. Pero es increíble que con $200.000 al mes alguien no pueda sacar una moto a crédito, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente en Colombia tenemos así? ¿Y por qué no les creamos entonces a esa gente algo para poder capitalizar esa oportunidad? Entonces, vemos todo eso todo el tiempo. Hay un montón de cosas, pero me fascinan eso de mindset y de cultura. Entonces, estoy 100% de acuerdo. Bueno, yo quiero hacer una pregunta antes de pasarle al público que me queda dando vueltas porque, claro, hablamos de la actualidad, de cómo ha mejorado los ecosistemas y todo, pero también da vuelta y me imagino que varios tienen el tema, que es por lo que planteaste Estados Unidos, es la dificultad que existe hoy día del emprendedor de poder mantenerse viviendo en Latinoamérica, donde los costos en los últimos años han aumentado mucho, siendo emprendedor, que obviamente ha sido la historia de todo emprendedor, pero al mismo tiempo ha sido cada vez más difícil el poder hacer bootstrapping, por ejemplo, si es que no levantáis capital, o sea, creo que el 99% de las startups del mundo quiebran por no levantar capital, pero también está mal pensado eso, porque si estáis quebrando por no levantar capital, tu negocio no es tan bueno. Pero ¿cómo podemos ayudar a los emprendedores cuando tienen una buena innovación? Pero claro, el tipo también tiene que pagar benzina, tiene que pagar todos los gastos de vida que lamentablemente en Latinoamérica en los últimos años la inflación ha sido bastante grande, no sé cómo se maneja Colombia, me imagino que es una tendencia, pero ¿cómo podemos ayudar a financiar, lo que tú también decías ahí, esa idea? Si al final de todo el gran problema del emprendedor hoy día es quiero vivir, quiero tener trabajo, sé que no voy a poder tener el mismo sueldo que viviendo en Estados Unidos, pero al menos que pueda armar todo un sistema para poder tener familia también, etcétera, etcétera. No sé si ahí nuestro ex Impulsa tiene que darnos ahí más elementos, pero sí, nuevamente, este año tuvimos nosotros y tenemos dentro de todo ese proceso de cultura y de estar viendo el mundo, hay una organización en Corea, porque digamos que el más famoso, el Startup Nation de Israel, pues digamos que ya es un referente. Pero me llamó la atención en un referente como Corea del Sur, que nos sale siempre como un referente de una economía similar a la colombiana hace 30, 40 años y cómo da un salto. Y hacía una reflexión que me parecía como tan poderosa, digamos que de reconocer la realidad también nuestra y el potencial que tenemos. Y es que allá en Corea del Sur, lo que compartía él es que
los grandes conglomerados se han tomado todo ese talento que produce como el país. Y allá es donde están en Samsung, en LG, en todos los, está ese talento y están todos los ingenieros, los científicos, todo esto. Pero es interesante, pero un poco la reflexión es que, y ellos crearon como un formato que se llama Born to Global, y es como nacer para el mundo, pero les ha costado generar unicornios, y los unicornios les cuestan más, y fíjense, una economía que además es pues referente en el mundo, economía pues innovadora y demás, pero y entonces un poco dónde veía las oportunidades y decía, allá necesitamos exportar esos ingenieros que no vean solamente el tema del conglomerado, sino vean necesidades globales y ven un mercado como el latinoamericano y nuestra región para incubar sus iniciativas. Entonces me pareció súper interesante porque normalmente nosotros, o sea, ellos siendo una economía también tienen sus dolores. Entonces, ahí creo que un mensaje interesante porque a veces hay, y creo que hay muchas sociedades donde dicen, no, pues se mueren del aburrimiento porque se suicidan porque no hay que hacer. Acá hay mucho que hacer, acá hay mucho que hacer. Lo que pasa es que a veces también nos falta disciplina, nos falta también cómo ser sistemáticos en los procesos. En los temas de financiación siempre, y pues claro, nosotros como somos banco y está el tema de la mirada como del tema de financiación que es muy importante y estamos nosotros ahora y nuevamente al emprendedor no solamente lo vemos como un sujeto de crédito, pues digamos que sería muy obvio en una relación como lineal, yo banco presto al tema del emprendedor, sino es una relación un poco más holística donde vemos un poco de cosas que hace unos años uno dice, ¿y un banco qué hace haciendo esto? Sí, haciendo procesos de formación, de incubación, de generar esa sensibilización al interior de la organización para trabajar con los emprendedores. Y es interesante porque nuevamente acá, y creo que en todo eso ha venido como evolucionando, un practicante de una universidad llegaba acá a un área y fácilmente, y eso todavía pasa en nuestra realidad, es llegando con ese talento y es al que le ponen las tareas operativas o lo que nadie quiere hacer. Nosotros aquí lo que hacemos es que precisamente, y vuelve uno a la base de lo que estamos hablando acá, es de talento, y ese talento tenemos que cuidarlo, tenemos que incubarlo, tenemos una responsabilidad para potenciarlo, y es así, y hay que pagarle, claro que sí, claro, pero nuevamente yo creo que el pago no es, y creo que y todos queremos en las encuestas de clima, en cualquier lado sale el tema del salario, pero digamos que es un tema y ustedes han visto, eso también viene evolucionando, porque también está ese entre comillas y no quiero con esto porque todos queremos ganar más, pero hay esos conceptos de acá llegan los estudiantes que llegan y dentro de eso que no se quieren ir a otro lado, sino los convoca más que la marca de venta la innovación y el talento y vendrá lo que viene, pero dicen allá lo que yo voy a tener es reto y metodología, yo voy a dar mi conocimiento. Y yo creo que desde ahí también estamos incubando. Y yo creo que es una realidad que efectivamente se nos fuga talento, se nos va y para otros ecosistemas. Eso sí es inevitable y va a pasar. Pero nuevamente, ahí hay muchos escenarios para cuidarlos que van más allá también del salario, debo decirlo, siendo un componente importante. Pregunta difícil, pero vamos a ver cómo las componemos. Bueno, cuando estaba en Impulsa, había varios frentes de trabajo. Estaba el área de emprendimiento y aceleración, que se le puso una reto ni el teso, era acelerar 3.000 emprendedores a través de diversos programas, entre esos el programa Aldea. Y lo que se hizo fue hacer una articulación con las regiones y darse cuenta que necesitaban los emprendedores. El modelo Aldea es un modelo en vez de dar plata directa al emprendedor, lo que se hace es hacer un diagnóstico en qué anda el emprendedor y qué conocimiento necesita y cómo lo acompañamos de 2 a 6 meses. Es el modelo Aldea. A veces un emprendedor lo que necesita es fortalecer el área de mercadeo o aliarse un modelo de negocio está bien o un acompañamiento financiero. La gran deuda que encontramos en el país es la formación financiera de los emprendedores. Estamos cojos y a veces los problemas están por la caja, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí necesitamos fortalecer la parte financiera de los emprendedores, entender cómo manejar las finanzas personales, las finanzas del emprendimiento. Ese sería como el primer mensaje. Otra cosa importantísima, cómo estamos trabajando en red. Creo que estamos duplicando esfuerzos en el ecosistema. Eso ha ido mejorando, pero está bien, hay un acelerador, Torre Negra, Rockstart, muchas otras.
hay que interesante es esta figura que está acá. Si ustedes ven, estos actores que ven acá, Mavity, por ejemplo, ha apoyado a más de 500 emprendedores a perfeccionar su deck, desde la marca, desde de cómo comunicar, cómo levantar inversión, se le meten en el corazón del negocio. Lo que ha hecho Firo Legal, de acompañar a los emprendedores, necesitamos a buenos abogados que entiendan el ecosistema, cómo trabajar, de verdad, el aplauso de Firo Legal, que son unos cracks. Startup Latam para conectar a distintos países. Latam, un Gracias. aplauso a Startup Latam por estar aquí, de verdad. El trabajo que ha hecho Deal de poner el mejor talento que pensaron globalmente, entonces teníamos que ir trabajando con los emprendedores que la están sacando del Estado en América Latina. Pero voy a hablar de otros emprendedores que son mágicos, hablando de propósito. A mí hay una que me cautiva, no sé si la conozcan, Arcángel ahí, ¿la conocen? A Laura Velázquez. Laura tiene esta historia corta, se le muere la abuelita por una enfermedad previsible, y lo mismo le pasa a la abuelita del novio, y ella, que era una niña de Mercadeo de Pereira, dice, esto no puede ser, mi abuelita pudo haber sido salvada, pero no nos dimos cuenta a tiempo de la enfermedad por un mal diagnóstico médico. Se especializa en inteligencia artificial y tiene esta premisa: yo quiero encontrar a través de la tecnología enfermedades huérfanas. Hoy sus tecnologías, 5 años más tarde, están en 280 hospitales europeos y ha salvado 68 millones de vidas. Y yo le preguntaste, ¿cuánta inversión has recibido? Barry, no, nunca necesité. Yo sé que traer un inversionista es traer un socio y yo necesito a alguien que le crea esta vuelta. No solo es plata, es impacto. Y con impacto uno hace las cosas. Y esta mujer no se desconcentra, ni el novio. Y están ahí dándole con toda. Y eso es extraordinario. Hay que traer plata a la mesa, de acuerdo. Hay que saber con quién la vas a traer. Y segundo, entender, bueno, o lo que sea, es entender cuál es tu misión en la vida, cuál es tu causa y cómo esa causa sigue. Pero también hay que saber cuándo la causa debe parar. Chévere ser un emprendedor berraco, con cojones y todo, o con ovarios, con todo lo que se necesite. Pero hay una cosa y es que a veces el emprendimiento no va. Y se vale parar y se vale decir, oye, esto no fue por acá. Una vez estaba en México, en un congreso de emprendedores latinoamericanos de la Alianza del Pacífico, y un emprendedor colombiano se inventó una Energy Tech donde le enseñaba a los hogares colombianos a ahorrar energía y a que esa energía se le volvieran plata para el hogar. O sea, un modelo de negocio que uno no entendía uno cómo funcionaba, pero espectacular, le está yendo muy bien, se ganó un premio allá en el evento, y yo me acerqué y le dije, cuéntame, se llamaba Nicolás, este emprendedor, Nicolás, ¿usted cómo se inventó este emprendimiento tan teso? ¿Qué modelo de negocio tan interesante? ¿Qué números? ¿Qué equipo de trabajo? Sensacional. Me dijo, Barry, es mi 4º emprendimiento, me he quebrado 3 veces, y yo, sensacional la historia, ¿no? Y si eso no se quiebra, puede suceder, no es el fin del mundo, no es el fin del mundo, se vale resetear y volver a empezar, se vale, ¿listo? Y el ecosistema también tiene que seguir madurando, y tenemos que actuar más en red, necesitamos unirnos más como ecosistema, aún más todavía. Eso yo creo que es la tarea. Hay un libro, tú hablaste de libros, yo me leí uno recientemente que se llama ELM, Ecosystem Leaders Mindset, lo escribe un peruano llamado Orlando Vergara, es la mentalidad de liderazgo como ecosistema, y él dice, hoy tenemos que pasar de creernos el mejor para el mundo a hacer lo mejor para el mundo, y hay causas que hay que perseguir, y yo creo que las causas traen tema, los temas sociales, el premio que hace Vivienda Social Skin es espectacular, las causas de triple impacto, y Sana Solutions, ¿lo ubicas o no? Estos otros emprendedores lindísimos, recogen la grasa de los restaurantes con unas máquinas que se inventaron en China, G-Trap, y esa grasa, en vez de contaminar el agua, se la llevan y la convierten en biodiesel y con eso hacen gasolina para aviones, economía circular. Y esto es de empresa colombiana y ya están en México y están creciendo. Entonces, hay buenas ideas, hay que contar buenas causas. Frente a lo que contaste de tu emprendedor, del señor que gasta 200.000 pesos, duro, hay otros bancos alternativos o organizaciones de microcrédito que le pueden ayudar, ¿no? Emprender, interactuar. También falta democratizar estos temas, creo que también es a que otros recursos, dependiendo de donde estés, puedes acceder. Sería ese mi mensaje. ¿Listo? Muchas gracias. Sí, me fascina ese dicho que la mayoría de cosas que vemos en redes y en las noticias, que son éxitos rotundos del día a la noche, se demoraron 7 a 10 años en ser éxitos rotundos del día a la noche. Entonces siempre hay que acordarse de eso y es persistencia, persistencia, persistencia. ¿Cómo hacemos para hacer eso cuando cuesta más acá y es difícil no estar en Estados Unidos, cierto?
¿correcto? Otra vez, aquí tenemos unas cosas divinas. A mí me gusta viajar a los sitios más locos donde toda la familia me regaña y siempre pregunto y quiero entender cuánto cuesta vivir acá. Estaba recientemente como en Mistrató, en el eje cafetero, y hice esta pregunta. Y creo que con 300 a 400 mil pesos uno subsiste, pagando un arriendito en una chocita, comprándose un mercado, y después con, ¿cuánto se cuesta? 200 mil pesos de Starlink, tú y tu equipo pueden vivir allá. Lo estoy diciendo medio en chiste, pero eso se puede. Mi socio Alexander Torrenegra, él es famoso porque hizo eso, ¿cierto? Él vino a Colombia, metió gente en un apartamento y crearon la empresa del marketplace más grande de voces del planeta. Sí, sí, Voice 123, que lo vendieron y ¿no? Un caso de éxito rotundo de Latinoamérica y pues del mundo. Eso tenemos acá. Esta abundancia nos permite tomar riesgos porque aquí la gente es muy difícil que nos muramos de hambre. Y de pronto en sitios, Chile, parte de Argentina también se puede pensar en esas cosas, ¿no? Nos podemos meter allá. Y el último emprendimiento que yo hice, que he estado haciendo los últimos 4 años, que lo estoy vendiendo por si alguien lo quiere comprar, levantamos millones y millones de capital de banca de inversión de Estados Unidos. Y lo hice a través de Zoom desde Pereira. Es posible, otra vez, hay que pulir un montón de cositas, eso pues no lo puede hacer todo el mundo. Yo viví casi una década en San Francisco, 20 años en Estados Unidos, pero eso se puede hacer. Y otra vez, es un poquito de ese mindset de que sí se puede. También hay que pensar en un par de cosas. Lo que está pasando en el lado del mundo tuyo, donde están pensando en dolarizar todo, no para que lo hagamos acá, por favor. Pero es interesante lo que está pasando con cripto, súper interesante. Ya acabamos de pasar el all-time high de Bitcoin y de Ethereum. Es re loco. Tenemos que empezar a pensar, como estaba diciendo Barry, en cuál es el mundo donde vamos a vivir y cómo vivimos en ese mundo global. Y también la causa, porque lo que estamos viendo con inteligencia artificial es muy fácil pensar que si no es en 2, 5, 10, 20 años vamos a tener ya unos robots o unas inteligencias que van a poder ayudarte a diseñar la moto que estábamos hablando. Y ya los call centers de los cuales nos entra un montón de plata al GDP ya no se van a necesitar. Ya está para decir cosas locas, ¿no? Como la Universidad de Cam Girls, de OnlyFans de Medellín que existe allá. Tampoco. Eso se derrite. Eso todo se vuelve otro mundo. Entonces también nos toca pensar rápidamente cuál es el mundo donde queremos estar, cómo creamos cosas que queremos ver en ese mundo, cómo generamos valor y cómo capturamos ese valor. Una compañía hace 2 cosas, genera valor y captura ese valor. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso de la mejor forma posible? Y sí se puede competir. Vamos allá, tenemos a una de las compañías que estamos acelerando. Importantísimo. El mundo del emprendimiento nos han vendido mucho que siempre tiene que ser con este capital y se siente delicioso levantar, uno apenas ve esos cheques y millones de dólares en la cuenta de banco, es una belleza, pero al mismo tiempo te ganaste unas anclas gigantescas, como tú dijiste, te ganas unos socios y te estás casando con esta gente. Si puedes no levantar plata para hacer un emprendimiento, como ese caso, el mejor de todos los mundos, y eso lo podemos hacer hoy en día. Y eso es a lo que le estamos apostando en torrenegra.com, en la nueva aceleradora. Estamos apostándole a emprendedores, wow, con chévere, me gusta, que están haciendo compañías bootstrapped. Bootstrap quiere decir que son negocios desde el día 1 o desde unas semanas, ¿no? Que no requieren capital, que tienen buen flujo de caja. Eso era lo que los abuelos decían, era un negocio, ¿cierto? Que tú tienes algo y lo vendes y tienes utilidades, es una belleza. Eso yo me demoré como una década en aprender. Eso lo podemos hacer hoy en día. Hoy en día cada uno de nosotros puede hacer lo que se llama hay un concepto también en el mundo del emprendimiento que se llama un tiny team, un equipo chiquitico. Necesitas en una persona o en 3 o en 2. Un líder que tenga una visión, que pueda identificar, bueno, dónde existe ese valor y cómo podemos ir a hacerlo y cómo podemos iterar. Necesitas una persona de palabras, que es una persona de palabras, el marketing, pero el buen marketing, no la intermediación horrible de intermediar algo y comprarlo más caro y después venderlo por aún más, horrible. Nos permite a través de un buen marketing de palabras vender esa idea. Y número 3,
es la persona de los números, el ingeniero, la persona que puede ayudar a crear ese producto físico, software, hardware. Y esas tres cosas ya con el AI se puede. Tú ya con un AI ya tenemos fundadores que no saben codear, ¿cómo se dice? Y están logrando… Desarrollar, qué pena, bruto. Echar código. Y lo pueden hacer ya fundadores no técnicos, lo están pudiendo hacer sin problema utilizando esas herramientas. Y también para hardware. Y lo que se viene, lo de las enfermedades, espectacular. Entonces aprender a utilizar todas estas cosas para no quedarnos estancados en un máximo local. Entonces, unas cosas. Por ejemplo, allá tenemos una compañía, Grayola, una belleza. Esa compañía es la que me fascinaría poderlos haber tenido en mis últimos 20 años, desde que creé mi primera compañía a los 18 años. Ellos, por una membresía al mes, te dan diseño gráfico y también edición de video casi que ilimitado. Por un costo que pues no existe. Ellos están haciendo además una cosa espectacular, están agarrando la mejor gente de diseño gráfico y las están poniendo con las mejores herramientas de AI y de un momento a otro, y además de unos buenos procesos, están logrando surtir una necesidad grandísima al mercado. Y es un excelente negocio que está creciendo y lo estamos utilizando nosotros porque es un buen producto. Y como eso tenemos ya, creo que alrededor de 10 empresas que ya estamos acelerando. Y es una belleza. Entonces, crear buenos negocios que te permitan hacer eso. Y también ser autodidactas. Eso es lo otro. Hoy en día me impresiona, el otro día ustedes ven en tractomulas a veces uno ve que hay gente que está viajando en la parte de atrás de la tractomula y me fascina hablar con esa gente. Porque viene de todas partes, ¿no? Hay veces son chinos que están en el colegio, el otro día un chino que estaba viajando, me fascinaría viajar así, a veces son unos casos que le duelen en el alma, pero uno ya ve que cada vez que uno ve a alguien en una tractomula con un sombrero bajo sol, con su teléfono, quién sabe, está ahí mirando TikTok o haciendo lo que sea, podemos aprender, ¿no? Tenemos la oportunidad ya en la palma de nuestras manos, en nuestros bolsillos, carteras, lo que tengas, podemos ser autodidactas. Hay que ganarle a los algoritmos, porque eso tiene mucho billete. Pero bueno, eso es un par Está de… perfecto. de Antes de seguir, y ya que nombraron algunos de los que están acá también, para que no me maten, bueno, les presento también Liva. Liva es una food tech chilena que va a estar mañana conversando. WeWork también va a estar contando sus planes mañana también para que los podamos revisar. Ecopass, que son la startup que nos está ayudando con todos los stickers y las entradas. Repito, perdonen la cantidad de mail, fue una mezcla entre Startup Latam y Luma. Morri Opaso, que tremenda empresa chilena, que es muy partner de Amazon, que cofinancia desarrollo de software junto a Amazon, entonces te ayudan, ellos desarrollan y Amazon paga una parte, en simples palabras, pueden hablar ahí con la Jo que está por allá. Y WinClub, que nos va a tener una charla mañana sobre el growth marketing y cómo ir creciendo, así que, bueno, muchas gracias a ellos, muchas gracias a nuestros invitados, nos estamos viendo mañana. Me encantaría que todos pudieran hacer preguntas, pero también los invito al primer piso, tenemos comida, sé que ha pasado mucho rato y hay un gran espacio para que todos podamos hacer networking, espero se puedan quedar unos minutitos también para todos conversar e ir resolviendo preguntas, así que muchísimas gracias a todos, un fuerte aplauso y nos vemos mañana.